Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. La clave del éxito a largo plazo. Seguramente muchas veces hemos escuchado titulares como este en presentaciones, en conferencias, en libros seguramente, que hablan acerca del éxito, de la prosperidad, del bienestar, de cómo alcanzar el éxito. Y por eso le podemos llamar la clave del éxito. Sin embargo, quiero invitarles a que meditemos en la clave del éxito a largo plazo. Este complemento vale la pena enfatizarlo porque muchas veces por el afán de alcanzar el éxito, de alcanzar la prosperidad, de alcanzar el bienestar, pensamos en logros que son realmente próximos, urgentes, alcanzables a corto plazo, pero que asimismo también pueden tener después consecuencias lamentables o sencillamente ser éxitos pasajeros, éxitos fugaces, éxitos que podemos ver muy cercanos, pero que asimismo también se van. Quiero invitarles a que reflexionemos acerca del verdadero éxito, del éxito a largo plazo, de un éxito y de una prosperidad y de un bienestar completos, integrales. Y creo que de la única forma que podemos conocer este tipo de éxito es a través de la palabra de Dios, y como lo hemos venido haciendo, vamos a apoyarnos en el libro de los Proverbios, un libro rico en sabiduría, el libro de la verdadera sabiduría, esa sabiduría que empieza con el temor de Dios y que nos permite hablar de estos temas de una manera mucho más segura, garantizada, porque es palabra de Dios, porque es proyectos de Dios, porque son principios divinos, porque es diseño de Dios. Así que yo les invito a que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, y con base en estos proverbios vamos a hablar acerca de esa clave del éxito a largo plazo. Les invito para que comencemos y vamos a utilizar los primeros 9 versículos de este capítulo 16. Sin embargo, quiero hacerlo de alguna forma en desorden, teniendo en cuenta que son dichos, que son refranes, que se pueden estudiar de una manera independiente, pero encontramos en los versículos 1 al 9 una coherencia, un tema que atraviesa de una manera transversal este tema acerca de lo que es el éxito, el bienestar, sobre todo cuando hablamos de proyectos, de planes, cuando proyectamos nuestra vida hacia el futuro pensando en alcanzar metas, pensando en proyectos a largo plazo y pensando en empresas, en cómo construir una vida exitosa. Quiero comenzar invitándoles a mirar el primero y el último de los versículos de esta porción, es decir, el versículo 1 y el versículo 9, porque son como una especie de sándwich. Digamos que el versículo 1 y el versículo 9 tienen un tema muy parecido, casi lo mismo, y en medio de estos dos versículos encontramos lo que podríamos llamar entonces esa carne del sándwich. Miren lo que dice el versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Estoy leyendo como siempre de la versión Reina Valera, pero quiero apoyarme o comparar con la versión Nueva Traducción Viviente, porque utiliza un lenguaje un poco más cercano
a nuestra forma de hablar hoy en día. La nueva versión, la traducción nueva traducción viviente dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Noten esa actualización de la versión. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Es decir, nosotros podemos hacer planes, pero como que dependemos de qué es lo que Dios permite. Es decir, Él tiene la última palabra, es otra forma de decirlo. Él tiene la última palabra, aunque nosotros hagamos nuestros propios planes. Eso es lo que quiere decir este versículo: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El versículo 9, que cierra esta porción, dice algo parecido. Dice el versículo 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Noten muy bien el paralelo que tenemos aquí. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En el versículo 1 habla de las disposiciones del corazón, de los planes. Y en el versículo 9 habla del camino, digámoslo así, de los proyectos del ser humano. Como que el ser humano, el hombre, como dice aquí, piensa su camino, planea un camino. Pero Jehová es el que va a enderezar sus pasos, a permitir que las cosas salgan de acuerdo a los planes. La versión, una vez más, nueva traducción viviente, dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Eso es lo que dice esta versión. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Reuniendo estos dos versículos, voy a leerlos nuevamente juntos. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Estos dos versículos, repito, el que está al comienzo y el que está al final de esta porción, nos permiten afirmar algo que quisiera utilizar como punto de partida antes de mirar lo que está en medio de esos dos versículos. Y es esto: no importa lo que planeemos, siempre dependeremos de Dios. Quiero que usted tome nota de esta afirmación, porque en la medida en que usted se convenza de esto, va a establecer proyectos y planes basados en esa convicción. No importa lo que planeemos, siempre dependeremos de Dios. Esto es algo que no está amarrado o depende de que lo creamos o de que el ser humano sea creyente o no sea creyente, sea religioso o no sea religioso, se convenza o no se convenza. El ser humano depende de la soberanía de Dios, quiéralo o no, créalo o no. Esta afirmación o estos principios que encontramos aquí no son exclusivamente para los creyentes o religiosos o cristianos. Aquí encontramos principios de vida que aplican a todos los seres humanos. Así que podemos afirmar con estas dos tapitas, digamos, de estos proverbios, que no importa lo que planeemos. Nosotros podemos planear cualquier cosa en la vida, pero siempre vamos a depender de Dios, aunque no lo sepamos. Siempre dependeremos de Dios. Por tal motivo, y con base en esta seguridad y en esta afirmación, entonces en los otros versículos que encontramos en medio, vamos a mirar algunos elementos que debemos tener en cuenta y que podemos precisamente poner el título que veníamos hablando, y es la clave del éxito a largo plazo. Empecemos por el versículo 2, que dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Este versículo 2 nos habla acerca de cómo muchas veces nosotros analizamos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros caminos, nuestros métodos, lo que nosotros queremos en la vida, nuestros sueños, nuestras empresas, y en nuestros propios ojos, en nuestra propia opinión, todo es perfecto. Esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, alguien
hace balance de su empresa o de sus proyectos, o cuando es una persona que está frente a un liderazgo, algún tipo de gobierno, cuando hace balance de lo que ha hecho o de lo que fue su tiempo al frente de esa empresa o de ese estado, siempre los informes que se entregan son positivos. Incluso muchas veces hasta en el mismo ministerio cristiano, el mismo ministerio religioso, la iglesia, a veces vamos a hacer balanza, a terminar un año, una gestión, un proyecto, y siempre estamos entregando e informando cosas bonitas y buenas de lo que hicimos y de lo que alcanzamos y de los logros obtenidos, porque en nuestra propia opinión todo es perfecto, todo lo hicimos bien, siempre estamos pensando quedar bien ante los ojos de los demás. Y por eso siempre estamos autoaprobándonos. Una de las cosas más comunes en la proyección y en la planeación desde el punto de vista empresarial es la autoaprobación, el sentirse uno bien con lo que uno está haciendo. Y hasta nos enseñan eso, lo importante es que usted se sienta bien con lo que está haciendo. Eso lo podemos llamar autoaprobación. Este versículo 2 en la traducción viviente dice: la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Es decir, detrás de cada gestión, detrás de cada proyecto, detrás de cada plan, tenemos intenciones. Todo proyecto tiene, digamos, un propósito, una meta a la cual llegar, pero también hay una intención, una causa por la cual hacemos las cosas. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? Y según nos dice este proverbio, el Señor es el que pesa eso. Eso lo podemos esconder. Las intenciones puede que nadie las note, que estén ya escondidas en el corazón, pero Dios se da cuenta cuáles son nuestras intenciones. Por eso dice claramente que aunque en nuestra opinión todo lo estemos haciendo bien, a Dios no le podemos esconder las intenciones. De aquí podemos sacar, digamos, un primer elemento para digamos, un éxito a largo plazo, y es este: la autoaprobación no legitima un proyecto. Digan lo que digan desde cualquier ciencia humana. El autoaprobarse no es lo que legitima un proyecto, como algunos piensan. Si usted se siente bien, si a usted le gusta, si ese es su proyecto, si ese es su sueño, si usted lo aprueba, siga para adelante. No es cierto. La autoaprobación no lo legitima. Está de por medio las intenciones del corazón, que las conoce Dios y las conoce usted. Por lo tanto, más allá de que usted se sienta bien, lo que tiene que pensar es cuáles son las intenciones, qué es lo que usted está buscando con ese proyecto, con ese plan, con esa empresa, con ese sueño que tiene, con eso que está proyectando hacia el futuro su vida. La autoaprobación no legitima un proyecto. En segundo lugar, encontramos en el versículo 3 que dice así: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y permítanme este versículo 3 dejarlo más bien como una conclusión al final. Vamos a mirar más bien el versículo 4 y dejemos el 3 allí, no lo vamos a abandonar, lo vamos a dejar como una conclusión final. Versículo 4 dice así: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Este es un versículo que puede generar controversia y objeciones, y seguramente puede generar discusiones teológicas. Recordemos que esto es sabiduría, son dichos, no es, digamos, doctrina propiamente, sino son dichos sabios. Y dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. En la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Bueno, repito, esto puede tener controversia, pero quiero que lo miremos en el contexto de lo que estamos hablando, de los proyectos y los planes. ¿Y por qué? Porque todos los versículos, hasta el versículo 9, están hablando del mismo tema, y aquí nos encontramos con algo que es muy común en el caminar
de una persona que está haciendo planes y proyectos, y es cuando se encuentra personas estorbosas, personas que pretenden hacer mal, personas que te tienden trampa, que te, como decimos nosotros coloquialmente, te mueve la butaca, te hace la vida imposible, te persigue en una empresa, en un proyecto, en el campo de la política o de la vida laboral, incluso lamentablemente tenemos que decirlo que hasta en el mismo campo ministerial o religioso, a veces se encuentran personas que tratan de hacerte daño, que tratan de estorbarte, que te calumnian, que te hacen daño. Y a veces eso nos desanima, a veces eso nos causa desazón, incertidumbre. Uno se pregunta, ¿será que sí estoy haciendo bien? A veces genera resentimiento, odio hacia esas personas. Y muchas personas a veces incluso pierden su trabajo, pierden su puesto, pierden un cargo, pierden salario, muchas cosas por causa de las personas que hacen daño en el camino. Yo quiero decirte, como un segundo elemento, como la clave del éxito a largo plazo, es esto. No te preocupes por los malos. También ellos dependen de Dios aunque no lo sepan. Escúchelo bien. No te preocupes por los malos. También ellos dependen de Dios aunque no lo sepan. Eso parece desprenderse de este versículo cuando dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. No sabemos qué tanto una persona perversa, un malvado que se atraviesa en el camino de nuestros proyectos, sirvan para hacernos aprender algo, para formar nuestro carácter, para seguramente incluso encontrar otras puertas mejores, otros caminos mejores, pero muchas veces esas personas que hacen daño y que pretenden hacer daño resultan siendo un instrumento de la voluntad de Dios para enseñarnos algo a nosotros. Así que no te preocupes por los malos, también ellos dependen de Dios, aunque ellos no lo sepan. En tercer lugar, el versículo 5 dice así, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Abominación es una palabra que significa asco, es decir, para Dios le genera asco todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune, dice esta versión, pero como venimos comparándolo con la versión Nueva Traducción Viviente, dice así, el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Y como estamos hablando dentro del campo de la planeación, de la proyección, del caminar, del hacer planes, que son los deseos de cada persona, ese orgullo tiene que ver, esa altivez, como lo dice la versión Reina Valera, tiene que ver con planear, proyectar la vida con autosuficiencia, con esa seguridad de que yo puedo, a veces hasta utilizamos la palabra fe, pero no es en el sentido de poner la fe en Dios, sino hay que creer en uno mismo, hay que tener fe en uno mismo, y siempre estamos hablando de la autoconfianza, y voy a acuñar aquí un término que es la autofe, es decir, poner la fe en nosotros mismos. Ese es un concepto de la psicología, un concepto del mundo. La autoconfianza se enseña como si fuera una virtud, la autofe. Pero eso es lo que produce la altivez y el orgullo del que habla aquí este texto, porque estamos en el contexto de los planes del ser humano. Así que el Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente dice recibirán su castigo. En esta versión Reina Valera dice ciertamente no quedará impune. La frase no tiene un sujeto causante de ese castigo, es decir, no dice que Dios necesariamente es el que castiga, simplemente dice que no quedará impune, o como dice esta otra versión, recibirá su castigo, no dice propiamente de qué, pero en la primera frase sí dice que a Dios le es abominación o que Dios detesta
esa condición. Por lo tanto, hay un tercer elemento que quiero mencionar ahí aquí y que quiero que usted tome nota de esto, y es que la autofe fastidia al Señor y tiene sus consecuencias. Usted puede hacer planes, proyectos, empresas y planear su vida con base en confianza en usted mismo, en sus propias capacidades, en su propio adquisición o dinero, o poder adquisitivo, en sus propios conocimientos, en su propia experiencia, y confiar que todo le va a salir bien, y seguramente muchas cosas salen bien, pero recuerden que estamos hablando a largo plazo. Y la autoconfianza, la autosuficiencia, y como lo hemos llamado aquí, la autofe, en primer lugar lo que está diciendo el texto es que fastidia a Dios. Pero en segundo lugar, que tiene sus consecuencias. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos y de acuerdo a la autofe caminamos en la vida, en algún momento se va a tropezar. Porque la autofe es parte de lo que significa confiar en el hombre. Y recuerden que la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que también el que confía en sí mismo, sobre él también recae esa advertencia de maldición, de consecuencias, de caída. La autofe fastidia al Señor y tiene sus consecuencias. Número 4. Cuando leemos el versículo 6, nos encontramos con lo siguiente. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Siempre hay que repetir estos proverbios porque a veces cuesta un poquito entenderlos en la primera lectura. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Leámoslo en la otra versión. Dice, con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Me encanta esta traducción. El mal se evita. Y aquí alguien podría entender como un paralelismo entre pecado y mal. Sin embargo, creo que hay un contraste, más bien una diferencia entre los dos conceptos. La primera frase habla del pecado, tanto en esa versión como en esta se habla de pecado. Aquí en la versión Reina Valera dice se corrige el pecado, y en esta otra dice se perdona el pecado. Es decir, el pecado es un concepto que tiene que ver, que tiene un concepto, digamos, un trasfondo moral. Y el pecado es esa serie de errores que cometemos por estar, digamos que apartados de Dios, y que muchas veces incluso se llegan a cometer de manera inconsciente, porque es por ignorancia y alejamiento de Dios. Pero la buena noticia es que ese pecado tiene perdón, tiene forma de corregirse, y como dice aquí, con misericordia y verdad. Pero otra cosa es el mal o los errores que se cometen conscientemente por culpa de estar precisamente caminando en sus propios caminos, en su propia opinión, en su autosuficiencia, en su autofe. Y por eso la segunda frase dice, con el temor del Señor. Cuando se tiene temor de Dios, y la palabra temor de Dios, como lo hemos venido insistiendo durante todo este estudio de los proverbios, tiene que ver con obedecerle, creerle a Dios, caminar en sus principios, en su voluntad, consultar la palabra de Dios cada vez que tomamos decisiones. Si hacemos eso, si caminamos en el temor de Dios, se evitan las consecuencias de las malas decisiones. Cuando yo consulto al Señor, cuando yo dependo de Dios conscientemente, busco su voluntad conscientemente, entonces mis pasos pueden ir más seguros y evito los errores, evito las malas consecuencias, evito los fracasos en la vida. De ahí podemos decir lo siguiente como número 4. Los pecados se pueden corregir, pero las malas decisiones se pueden evitar. Repito, los pecados se pueden corregir, o entiéndase, perdonar, pero las malas decisiones se pueden evitar. Y según este proverbio se evitan cuando tenemos temor de Dios.
Recuerden que todos los seres humanos dependemos de Dios. Que la mayoría no lo crean o no lo entiendan, no afecta para nada. Pero cuando alguien lo entiende y a tiempo y de manera consciente busca a Dios en todas sus empresas, en todos sus proyectos y en todos sus planes, va a evitar fracasos en la vida, va a evitar el mal. Número 5, en el versículo 7 nos encontramos lo siguiente. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Es un proverbio maravilloso y no me gustaría que lo entendamos como algunos lo hacen, como si fuera una especie de promesa, ¿no? Algunos lo entienden como promesa. Yo realmente difiero en el sentido de que estos son dichos sabios más que argumentos o doctrina o promesas. Más bien es como un principio de la vida. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová o a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Bueno, estábamos hablando hace un momento acerca de esas personas que a veces se atraviesan en el camino de nuestros planes, de pronto por envidia, de pronto por odio, por intereses personales, y a veces obstaculizan nuestros planes. Eso se podía mencionar como los enemigos que aparecen en el camino y que tratan de dañar nuestros proyectos y nuestros planes. Según este proverbio, cuando usted hace las cosas agradando a Dios, incluso esas personas muchas veces resultan siendo instrumentos y bendición en su vida, aunque no era lo que intentaban. Por eso permítanme decir esta quinta afirmación. Cuando nuestros planes agradan a Dios, Él nos abre puertas que parecen imposibles. Repito, cuando nuestros planes agradan a Dios, Él nos abre puertas que parecen imposibles. Hay cosas, hay obstáculos, hay dificultades que a veces nos parecen que son imposibles de superar, que no nos van a salir las cosas. Sin embargo, si nosotros nos ocupamos en hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, de manera que agrade a Dios, ténganlo por seguro que Él se encarga de esas cosas que son difíciles, de esas cosas que se salen de nuestras manos, que parecen imposibles. Mejor dicho, Él se encarga de los milagros. Cuando nosotros lo normal lo hacemos conforme a su voluntad, Él se encarga de los milagros y de las cosas imposibles. Cuando nuestros planes agradan a Dios, Él nos abre puertas que parecen imposibles. En sexto lugar, vamos a mirar lo que nos dice el versículo 8. Versículo 8 dice así: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Noten bien, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Creo que este es tal vez el proverbio o el versículo más clarito. Sin embargo, leámoslo también en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Usted dirá amén y seguramente está de acuerdo con eso. Sin embargo, hay que reconocer que en nuestra cultura, en esa famosa malicia indígena, picardía, viveza, como le queramos llamar, muchas veces se nos enseña a apelar a ciertos truquitos, vivezas, mentirillas, las famosas mentiras piadosas y una cantidad de trucos para lograr alcanzar nuestros objetivos y alcanzar nuestra prosperidad, nuestro bienestar. Hasta la fe la utilizamos como un truco para para enriquecernos. Entonces, a veces no le llamamos a eso deshonesto, ¿no? Ser rico a veces está ligado, a veces, no siempre, a veces está ligado a ciertas prácticas un tanto al margen de la honestidad
y de la justicia y de lo correcto para lograr enriquecerse. Y algunos hasta lo predican, algunos hasta dicen es que si uno no hace estas cosas, pues no va a dar fruto la empresa, no vamos a conseguir lograr nuestros planes. Bueno, este proverbio nos permite entender que sí es posible en el camino del éxito a largo plazo pasar por escasez. Es decir, cuando hablamos de la clave del éxito a largo plazo, no estamos diciendo que no podamos pasar también por dificultades y por escasez y por algunos fracasos pasajeros. El éxito verdadero, el éxito a largo plazo, el éxito conforme a la palabra de Dios no nos exime de pasar por dificultad. Pero la aclaración es esta: es mejor tener poco, es decir, no lograr mucho, tener poco con justicia, que ser rico y deshonesto. Conclusión: hacer lo correcto resulta mejor que lo productivo, que hacerlo productivo. Es decir, cuando usted planee su vida, cuando usted proyecte sus diferentes planes a corto, mediano, largo plazo, no piense qué es lo que más resultado da, qué es lo que más fruto da, qué es lo que más plata da, qué es lo que más lucro da. Piense en hacer siempre lo correcto. Y cuando usted hace siempre lo correcto, hay veces que las ganancias no son las mejores, pero usted está en paz y su conciencia está tranquila porque está agradando a Dios. Haga siempre lo correcto y diga siempre la verdad en todos sus planes, sea que resulte productivo o no. Así que repito, hacer lo correcto resulta mejor que lo productivo o que hacerlo productivo. Resulta mejor que pensar en qué da más frutos y más resultados. Siempre lo correcto, diga siempre la verdad. Así que tenemos estos 6 principios y voy a repetirlos rápidamente antes de mirar la conclusión. Primero, la autoaprobación no legitima un proyecto. Segundo, no te preocupes por los malos. También ellos dependen de Dios, aunque no lo sepan. Tercero, la autofe fastidia al Señor y tiene sus consecuencias. Cuarto, los pecados se pueden corregir, pero las malas decisiones se pueden evitar. Quinto, cuando nuestros planes agradan a Dios, Él nos abre puertas que parecen imposibles. Y sexto, hacer lo correcto resulta mejor que hacerlo productivo. Pero les había dicho que debemos llegar a una conclusión que podemos llamar la clave del éxito a largo plazo, y para eso vamos a retornar al versículo 3, que es como el corazón de estos 9 versículos. Y voy a decir por qué es el corazón. Porque aunque los versículos del 1 al 9 todos tienen un principio y un principio de sabiduría, el versículo 3 es el único que nos da un imperativo. Es el único que nos da una exhortación de algo que tenemos que hacer. En medio de todas estas afirmaciones donde nos habla de los elementos de la vida al hacer planes y proyectos, hay una exhortación, un imperativo, y es el versículo 3 que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Debe brillar dentro de estos 9 versículos como la luz que nos dice cuál es la clave del éxito a largo plazo. La clave del éxito, y si usted quiere decírselo a un amigo, a un familiar, a un vecino, dígale así: la clave del éxito a largo plazo es Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Como todo lo hicimos, vamos a comparar también con la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Muy bien, esto nos permite hacer una comparación con algo que dijimos inicialmente. Está muy claro, de acuerdo a lo que dijimos con las tapitas, es decir, con el versículo 1 y el 9, donde decíamos que todos los seres humanos dependemos de Dios,
no depende de que lo creamos o no, todos dependemos de Dios, pero otra cosa es depender de Dios intencionalmente. No hay nadie que se pueda salir de la soberanía de Dios. No hay ningún ser humano que pueda caminar como una rueda suelta sin que Dios le vea. Pero una cosa diferente es cuando el ser humano intencionalmente, conscientemente depende de Dios. No por obligación, sino porque es su decisión también. Porque se pone en las manos de Dios y todo lo que hace en la vida dice, si Dios quiere, si Dios me permite la vida. Cuando una persona ora al Señor, no simplemente para decirle al Señor que le eche buena suerte a sus planes basados en su autofe, porque muchos hacen religiosamente eso, tienen sus planes, proyectan su vida, pero luego dicen, Señor, bendíceme esto que yo planeé. No, es cuando la persona planea dependiendo de lo que conoce de Dios, que sus intenciones, sus propósitos, sus métodos, sus instrumentos, sus planes, sus metas, todo sea con base en ese conocimiento y en esa relación que tiene con Dios. Por eso podemos decir a manera de conclusión, depender intencionalmente de Dios es la clave del éxito a largo plazo. Repito, depender intencionalmente de Dios es la clave del éxito a largo plazo. Que Dios nos permita poner todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, todos nuestros instrumentos, métodos, nuestros sueños, siempre acercarnos al Señor y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame tu voluntad y que podamos basarnos en la palabra de Dios para todo el proceso de los proyectos de la vida, para que realmente sepamos lo que es el éxito a largo plazo. No éxito simplemente material, integral, paz en el corazón, limpieza de conciencia y relación permanente con Dios. Dios bendiga los proyectos y los planes de cada uno de ustedes. Un abrazo, un beso para todos y que Dios les bendiga. En mi mayor